problemas o los síntomas que te pueden ocasionar si estás presentando un problema a nivel cervical, mayormente es que se va a dar reflejado a nivel de los miembros superiores, como adormecimientos en los brazos, se te va a entumecer las manos o los dedos de la mano, no puedes estar mucho tiempo en una posición porque ya sientes dolor en el brazo, sientes con el famoso la presión en la parte de la muñeca o en el codo, o síntomas de algún tipo de adormecimiento, hormigueo en las yemas de los dedos, ¿correcto? Son los síntomas más frecuentes cuando hay una presión, una obstrucción sobre la parte a nivel de la zona cervical, causados por muchos factores, uno de los cuales podría ser una hernia discal o una protusión discal, que hemos dicho que es una inflamación del disco intervertebral que genera un aplastamiento y una presión sobre una rama nerviosa, y ese es el problema o el reflejo que va a irradiar hacia la parte superior, a la parte baja. Por ejemplo, el famoso, mayormente las hernias más comunes a nivel cervical son las C5, C6, C7, D1, la parte braquial, el plexo braquial que irradia, que sale del cuello y recorre toda la parte de los brazos hasta la mano. Mayormente cuando hay una hernia o una protrusión discal, aparte del dolor que tengas, ¿no? Dolor de cuello, dolor de nuca, dolor en las paletillas, dolor a nivel a nivel superior, en la parte occipital, el dolor cuando hay una presión sobre una raíz nerviosa, siempre recuerda, va a haber un reflejo sobre el miembro inferior, en la parte superior. Otro tipo de problema es cuando hay un desgaste articular, cuando hay una deshidratación o un proceso degenerativo de los discos intervertebrales. Sobre todo eso le da a personas de 45, 50, 60, 70 años, que los discos intervertebrales, si te das cuenta, los discos de la zona cervical son mucho más frágiles, mucho más delgadas. Una persona, cuando ya sus discos se están desgastando, va a generar una presión, una adherencia, es como una presión internamente, y eso va a generar que también ocurran los síntomas parecidos, porque al haber presión a nivel de la zona de las articulaciones, va a generar una obstrucción sobre las ramas nerviosas y el dolor va a ser parecido, dolor en el brazo, en las manos, en los hombros, en la muñeca, en el codo. Así que lo primero que tenemos que ver es hacer un buen análisis, un buen diagnóstico. Si hay una hernia cervical, ya sabes, las hernias cervicales normalmente que se reabsorben con el tiempo. Trata de buscar tratamientos conservadores antes de optar por alguna operación. Haz terapia física, ándate al fisio, ándate a un buen kinesiólogo, o si tú ves que es la zona articular, la parte motora, busca un buen osteópata, un buen quiropráctico, quien te va a poder evaluar, porque a veces la gran mayoría de alteraciones o problemas a nivel de la columna son por alteraciones a nivel de la estructura. Es cuando las vértebras se mueven, la columna vertebral es como un mecanismo. Y a veces ese mecanismo se altera por distintos motivos: esfuerzo, caída, sedentarismo, un sobreesfuerzo, posiciones, y eso hace que internamente las vértebras se vayan bloqueando, o sea, se vayan rotando, inclinando, etc. Y hay veces, y eso es lo que genera una presión, pierde que la movilidad a nivel articular, y con el tiempo producen esas inflamaciones en la parte discal. Por eso es muy importante, visita, no tengas miedo, temor, visita a un buen fisio, a un buen kinesiólogo, a un buen osteópata o quiropráctico, quien te va a poder examinar, ver y valorar. Ahora, si hay mucho dolor, hay tratamientos para el dolor, ¿no? Puedes hacerte de repente plasma rico en plaquetas, ozonoterapia, terapia endural, solamente te va a ayudar al dolor. Te va a ayudar, pero si tu problema es causado por la estructura, es muy recomendable que primero visites a un especialista que te evalúe cómo está tu columna, porque quitar la inflamación o el dolor es sencillo, ya sea con plasma, ya sea con ozono, ya sea con la terapia neural o una infiltración. Lo que hay que hallar es cuál es el causante, cuál fue su origen de la inflamación. ¿Correcto? Ese consejo te doy. Así que las hernias cervicales, ya sabes, cuando hay un problema a nivel cervical del cuello, si ya el dolor, tienes adormecimientos en los dedos, se te entumece las manos, el codo, la muñeca, los hombros, y aparte del dolor que puedes tener en el cuello, mucha tensión en la nuca, posiblemente tengas una presión, una obstrucción sobre una raíz nerviosa. Un gusto, mi nombre es Manuel, soy osteópata del Centro Simpático Vida en Lima. Un gusto, salud y comparte. Chao, chao.